Gracias y paz a todos que nos acompañan en estos estudios semanales. Vamos a continuar en esa serie de estudios que empezamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar un tema, un tópico. Por cierto, la fuerza que viene de la debilidad. Necesitamos nosotros estudiar y ser instruidos, fortalecidos en este tipo de temas porque son cosas que deben ayudarnos. Nosotros asumimos que estas cosas ayudan. Los que permanecemos siempre en constante lectura, en constante estudio de la palabra, sabemos que estos temas son necesarios en la vida del cristiano. Por lo tanto, vamos a iniciarnos sin antes agradecerle a todos nuestros seguidores, aquellos que comparten nuestro contenido, aquellos que nos siguen en las redes sociales de Facebook, ¿verdad? Nuestro interés es llegar a las personas con el mensaje edificante, ¿verdad? De la palabra del Señor. No estamos buscando ganar seguidores para comercializar la palabra, sino estamos buscando cómo hacer nuestra parte en lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Ok, entonces aquí tenemos la fuerza que viene de la debilidad y vamos a estar leyendo la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Siempre estoy usando la Reina Valera de 1995. Ustedes pueden usar normalmente la Reina Valera de 1960 o cualquier otra versión, ¿verdad? Que ustedes estén utilizando. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, estando él en la prisión. Sin embargo, esta carta también es conocida como la carta al gozo, porque en ella se resalta mucho el gozo de Pablo por los filipenses y el gozo de Pablo por el triunfo del Evangelio. Entonces, es en esta carta donde nosotros vamos a encontrar ese mensaje que necesitamos escuchar. Bien, primero, ¿cómo es posible encontrar nosotros fuerza en medio de la debilidad? Aquí tenemos que el apóstol Pablo, justamente en Filipos, él fue muy atribulado. Él fue encarcelado en Filipos, ¿verdad? Y tuvo muchas dificultades con los judíos. Sin embargo, él tuvo, podemos ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Los primeros convertidos pudo haber sido aquella mujer llamada Lidia y aquel carcelero que fue bautizado, él y su familia. Entonces son una de los personajes que encontramos en esta región en la cual se estableció la iglesia del Señor en ese lugar. Muy bien, es importante nosotros identificar nuestro estado de ánimo, nuestro estado físico cuando pensamos en fortaleza, ¿verdad? Cuando pensamos en fortaleza física, por ejemplo, nos ponemos a pensar en cómo está nuestra salud. Cuán saludable soy. Y si vemos en nuestro cuerpo, si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad que le llaman crónica, que básicamente tienen que convivir con ella hasta morir, entonces esa parte aflige al mundo, a las personas que conviven con una enfermedad. Hay personas que superan el trauma y aprenden a vivir, se llenan de fortaleza y viven normalmente, pero hay otras que no, se deprimen y entonces ellos quedan en un estado totalmente de desánimo, ¿verdad? Sin nada que les importe, algo otros llegan a acciones fatales y necesarias. Bien, otra cosa es nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Cuando nosotros somos personas espirituales,
El ánimo espiritual debe estar siempre al 100, como podemos decir nosotros, podemos entenderlo, al 100%, nuestro ánimo. Sin embargo, ¿de dónde va a venir nuestro ánimo? Nuestro ánimo viene de una fe fuerte. Si nosotros tenemos una fe fuerte, una fe grande, podríamos decirlo así, nosotros vamos a tener mucho ánimo. Pero si nosotros tenemos poca fe o una fe muy débil, entonces vamos a tener poco ánimo. Entonces veamos lo siguiente. El apóstol Pablo en esta situación que nosotros estamos viendo aquí, en el capítulo 4, los 2 versículos que leímos aquí, dice, por nada estés angustiado. La condición del apóstol Pablo cuando él escribe la carta, él está preso en Roma, ¿verdad? Y esta es también una de las cartas de la prisión. Cuando él habla de sus cadenas, sabemos de que el apóstol Pablo está impedido de hacer su trabajo. Y él está prisionero de Jesucristo, o sea, por causa del Evangelio. Primeramente nosotros identificamos, como les decía, nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico. Las dos cosas son importantes. Algunas personas llegan a establecer un tipo de dogma que dice que a Dios no le interesa lo de fuera, sino lo de dentro. Pero esa es una equivocación astuta que utiliza el enemigo para engañar a los seres humanos. Si eso fuese como lo dicen las personas, Dios no se hubiese interesado por cuidar al pueblo de Israel y prohibirle comidas, algunos tipos de comida o consumo de algunos animales que fueron llamados no limpios o impuros. Esa fue una forma de protección al pueblo de Dios. Y más anteriormente, cuando vemos al inicio, el Edén, cuando Dios cubrió al hombre su desnudez, estaba importándole, ¿verdad?, cubrir la vergüenza de la humanidad. Entonces esa retórica de las personas que dicen que a Dios no le interesa lo de fuera, eso es mentira. Puede tener certeza que es mentira. Y puede comprobarlo con las escrituras. Entonces el apóstol Pablo aquí, la primera cosa que él dice, no estemos angustiados por nada. Y cuando nosotros vemos nuestra condición, nosotros podemos ver que si hay alguna cosa por la que nosotros podemos estar angustiados, afanosos. Y ese es el asunto que nos ocupa ahora, ¿verdad? Por ejemplo, la condición del apóstol Pablo era de prisionero, sin embargo, él habla de gozo. Una persona que está en una situación que solo aquellos que han estado presos conocen. Ahora recordé la expresión de un hombre que en una ocasión dice, haber estado preso un solo día para saber lo que vale la libertad. Es muy cierto. Realmente, solamente quien ha estado en esa condición de prisionero sabe cuánto valor tiene ser libre. Al menos yo he escuchado historias de personas que están encerradas, que cuando están allá adentro se imaginan el mundo de afuera y dicen, si yo estuviera afuera hiciera tal cosa, si yo estuviera afuera hiciera esto, si yo estuviera libre hiciera. Sin embargo, hay esas personas que incluso tuvieron esas conversaciones y cuando salen no hacen nada, porque su vida es totalmente vana. Entonces, aquí vamos a ver, ya vimos que la condición de Pablo, ¿verdad?, era prisionero, ¿verdad? Sin embargo, él tenía paz y él tenía gozo en su alma, tenía tranquilidad, porque su fe era muy grande también. En cada situación diferente en cada persona, ¿verdad?, cada uno tiene una reacción
diferente a sus condiciones de vida y a sus estados de ánimo. La primera cosa que nosotros encontramos aquí, de los consejos que nosotros necesitamos en los momentos de debilidad, es cuando dice el apóstol Pablo, por nada esté angustiado. Habla el momento en que una persona podría encontrarse en esa condición. Él dice por nada, sin embargo la condición existe. Para algunos es inevitable, ¿verdad? En algún momento para todos es inevitable, ¿verdad? Ahora bien, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La primera cosa entonces que nosotros debemos hacer es orar. Orar. Ya Santiago en su epístola decía, si está alguno enfermo entre vosotros, haga oración. La condición de enfermo le lleva a orar, y eso sin duda, toda persona cuando tenga una dificultad se acuerda de Dios. Siendo o no cristiano, se acuerda de Dios. Muy bien. Veamos lo que dice en capítulo 3, versículo 5, capítulo 1, versículo del 3 al 5 de Filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bien, dice él, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Ahí nosotros encontramos también la condición de la oración. La oración del apóstol Pablo se identificaba por ser una oración con gozo. Él se encontraba gozoso, y cuando uno está gozoso es porque está agradecido también. Porque sabe cómo está, conoce su condición, y eso le lleva a tener una oración a Dios con aquella alegría que hay en su corazón. Hay oraciones que se hacen entre lágrimas. Hay oraciones que se hacen con miedo. Pero aquí, en el medio de la debilidad, dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la muestra que nosotros tenemos en la Biblia es que el apóstol Pablo oraba con gozo. Sea lo que fuera que viniera, o sea lo que fuera que venga para nosotros, debemos estar gozosos. Otra cosa, la oración tiene que llevarme a una acción efectiva. Porque la oración es el resultado de la fe. Nadie puede orar sin fe. Porque también el que ora sin fe, ¿cómo va a recibir si ora sin fe? Aquel que ora tiene que orar creyendo que va a recibir. Porque el que ora en duda, entonces no está haciendo nada, absolutamente. Solamente está hablando al vacío. No va a recibir nada. Tenemos que orar con sinceridad. Estamos hablando de la oración personal. Porque si entramos a lo que es una oración colectiva, unánime, esa oración también tiene una característica. Esa oración tiene que ser sincera, pero esa oración tiene la característica que no es una persona. Son todas las personas que están escuchando la oración unánime. Esa oración tiene que ser muy sincera y tiene que ser espontánea y específica. Algunos podían orar pensando en qué palabras, en las mejores palabras que puede expresar.
Y eso le quita la sinceridad. Muchas veces la persona quiere orar bonito. La persona quiere orar elegante. Y se olvida de orar sinceramente. Entonces forma una expresión. Y esa expresión puede ser vacía. Lo mejor es orar sencillo. Con palabras sanas que sale de la boca. Confesando lo que realmente queremos. Nosotros y nuestros hermanos que nos escuchan. Y hay que ser consecuente con eso. Con lo que nosotros decimos en la oración. Si nosotros pedimos fortaleza para ser mejor cada día, entonces yo tengo que ser consecuente con eso y mostrar mi esfuerzo por mejorar cada día. Yo tengo que ir cada día buscando la forma de mejorar. Eso sería ser consecuente con mi oración. Si yo pedí ser una persona mejor. Porque no me va a llover del cielo aquello que de la noche a la mañana soy una persona diferente. Sí, eso, por lo menos en la escritura no hay donde. Aquí la Biblia habla de transformación. En la escritura nosotros podemos encontrar ejemplos de crecimiento espiritual. No encontramos un cambio brusco. Ni en los apóstoles, porque ellos, durante el ministerio de Jesús, ellos tuvieron muchos errores, tuvieron dudas, temores, salieron corriendo, abandonaron al Señor, negaron a Jesús y estaban con Él. Incluso después que recibieron el Espíritu Santo, tuvieron actitudes hipócritas. El apóstol Pablo nos presenta un ejemplo, ¿verdad? Y eso indica que cada persona debe hacer un esfuerzo por mejorar, por llegar a alcanzar aquello para lo cual fue llamado. Todos nosotros fuimos llamados. Todos los cristianos, los que hemos sido bautizados y confesados al Señor, que estamos dentro de la iglesia, hemos sido llamados por el Señor. Sigue diciendo el pasaje aquí, de oraciones con gozo, con acción de gracias. Esa parte es la parte de la gratitud. Ser agradecido, ¿verdad? Humillarse ante Dios, reconocer aquello que ha recibido, que depende de Dios, no de nuestros propios medios. A veces nosotros nos llenamos la boca diciendo lo que conseguí con mi propio esfuerzo. Pero la salud viene de Dios. La paz viene de Dios, la fuerza viene de Dios. Y entonces, no le damos la gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos con cada cosa que nosotros alcanzamos en este mundo, porque somos apenas administradores de las cosas que hay aquí. La súplica o el ruego que dice aquí, había quedado un poquito atrás, ¿verdad? El ruego es una cosa de insistir, de la persona que tiene que ser insistente, ¿verdad? En medio de la flaqueza que podemos tener, o en medio de la debilidad, la persona puede sentirse de que tal vez Dios no le responde, o no es fortalecido, o no tiene aquello que quisiera. La persona debe insistir, debe ser perseverante, porque ese es el papel del cristiano. Debe ser persona de fe, primeramente, y perseverar. Es como cuando le pides un favor a una persona, o le vas a decir, por ejemplo, un ejemplo, Luis,
vamos a poner de ejemplo a Luis. Luis es mi vecino. Entonces yo voy a salir y quiero que Luis le eche un ojo a mi casa. Quiere decir que ponga cuidado en cuanto yo no estoy, que en mi casa esté todo bien, pues. Por si alguien llega, alguna encomienda, cosas así, si alguien me busca, cosas así. Él va a estar pendiente. Entonces él dice, no puedo porque estoy ocupado o tengo mis cosas aquí, etcétera. Entonces yo vengo y le digo, porque no tengo a nadie más, entonces le digo, Luis, por favor, haceme ese favor. No voy a demorar, va a ser solo una semana. Haceme ese favor. Entonces la persona se humilla, suplica. Entonces nosotros vamos así mismo con Dios. Nosotros nos humillamos, nosotros suplicamos, rogamos a Dios, porque nosotros somos verdaderamente necesitados, los que necesitamos, ¿verdad? Dios no necesita nada de nosotros. Él pide apenas la obediencia, pero ese está condicionado a la salvación. Y si no obedezco, no hay salvación. Pero en este mundo, el ser humano sin Dios no es nada. Por lo tanto, nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras oraciones tienen que ser así. Constante, ferviente, con fe, ¿verdad? Perseverante, sincera. Eso va allanando el camino de la fortaleza. La persona que practique este tipo de cosas va a llegar a ser una persona gozosa. Santiago decía en el capítulo 2, creo. No lo tengo aquí. Dice, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. O tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entiéndase paciencia como una carga de resistencia. La palabra paciencia tiene la idea de una persona que carga algo en su espalda y resiste permanentemente, ataca el peso en su espalda y aquella persona resiste. Eso es paciencia. Esa es la idea de la palabra paciencia. Bien, continuemos. Ya vamos casi a terminar. La fuerza obtenida o la fortaleza obtenida, número 2, llega con paz. Veamos lo siguiente. El resultado de una actitud correcta trae fortaleza en medio de la más adversa situación. Yo tengo dos pasajes aquí de ejemplo que están en la Biblia. Vamos a citar el libro de Daniel, ¿verdad? Donde Daniel, él se encuentra durante el reinado de Darío en el foso de los leones. En aquella situación Daniel era lo que antecede a eso es una vida de oración, una vida de sometimiento a Dios antes de ser él colocado en el foso de los leones, ¿verdad? Y entonces Daniel es librado de ese lugar. La boca de los leones es cerrada y Daniel es librado de aquella situación. ¿Cómo consiguió eso Daniel? ¿Cómo? Usted puede ir al pasaje, el pasaje en el libro de Daniel, ¿verdad? Y poder examinarlo con detenimiento lo que aconteció con Daniel. Dice en el capítulo 6 de Daniel, versículos 16 en adelante. Vamos a ver, dice aquí. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones.
El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus principales, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces lo que antecede a eso es una vida de sometimiento. Dice, el rey mismo declara: el Dios tuyo a quien tú constantemente sirves. Una vida de servicio a Dios, honesta, sincera, garantiza una victoria. Una vida de sometimiento a la palabra del Señor, a la vida que Dios nos manda a vivir, garantiza también fortaleza, fe, libramiento de lo malo. Daniel fue librado. Los amigos de Daniel en el horno de fuego también fueron librados. Entonces, la paz de Dios que habla el apóstol Pablo, donde dice aquí: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, la paz, es una bendición espiritual que no toda persona recibe. La paz de Dios no es la paz del mundo. Jesús dijo: yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sabemos que existe la paz social, la paz espiritual, la paz de Dios. Algunos filósofos, podrían decir, hablan de la paz interna. ¿A qué se refiere con la paz interna? Paz consigo mismo, ¿será? Pero una persona que se siente bien consigo mismo estará bien con Dios. Pienso que no. Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. La paz consigo mismo puede ser una paz egoísta y no una paz sincera. Entonces, ante cualquier tipo de paz, lo mejor es la paz de Dios, porque dice que ella sobrepasa todo entendimiento. Y dice que puede guardar vuestros corazones. Oiga, esa bendición tan grande. Puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cosa que el ser humano por sí solo no puede. Y entre el cristianismo ese es uno de los trabajos más difíciles. Guardar el corazón, guardar el pensamiento. Hoy en este estudio nosotros estamos casi a media hora de estudio y aún no concluimos. Falta un pedacito. Veamos lo siguiente. Dice: lo que no debemos de hacer es actuar deliberadamente en momentos de adversidad. Los resultados pueden ser desastrosos. Lo mejor que podemos hacer es seguir el consejo que tenemos en la Escritura. El apóstol Pablo nos anima y nos dice: primero, no nos angustiemos. Cosa sabia es en momentos de angustia parar,
pensar primeramente en el Señor. Hay que sentarse con la cabeza fría, reflexionar y luego orar. Después de orar, actuar. Ser consecuente con la oración. Entonces vamos a obtener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar nuestros corazones. Quiero terminar este estudio con las palabras del apóstol Pablo también, que le dijo a los hermanos en Corinto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 10. El apóstol Pablo venía hablando del sufrimiento propio y de una enfermedad, de cierto aguijón en la carne que se le había dado. Entonces en el versículo 10, para cerrar nuestro estudio, dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Entonces nuestro tema hoy, que dice la fuerza que viene de la debilidad, está desarrollada en 2 versículos que tenemos en la carta a los Filipenses. Espero que este estudio, que esta reflexión nos ayude, nos anime y que podamos aprender, si no todo, un poco, para encontrar alegría, para encontrar fortaleza, para saber cómo guiarnos y para seguir adelante. Que Dios nos continúe bendiciendo, y si puede compartir este contenido con alguna persona, con algún hermano, puede hacerlo. Que Dios nos continúe bendiciendo. Y será hasta la semana que entra.